Vamos por favor al libro de Mateo 26, 69 al 75. Sí, y de ahí brincamos al libro de Juan 18, 18. Mateo 26, 69. Deje ahí su separador, doble su hoja, meta su pluma, no sé, porque vamos a regresar ahí. Va a ser en el texto en el cual nos vamos a apoyar en esta semana para armonizar los evangelios, pero sí necesitamos echar mano de Juan también un versículo. Dice Mateo 26 del 69 hasta el final. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas Pedro negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra de las criadas y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento: les juro por Dios, o Dios es mi testigo, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Juan 18, 18. Con este vamos a comenzar. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle: gracias Dios, gracias Espíritu Santo, porque esta palabra es espiritual y solamente se puede discernir espiritualmente. La preparación, los métodos, la enseñanza pasa a segundo término, no que sea innecesaria, sí es necesaria, pero pasa a segundo término si tú, precioso Espíritu Santo, no estás aquí, no llevas esta palabra de nuestra cabeza a nuestro corazón, Señor. Entonces toda la preparación sería vana. Por eso es que te ruego humildemente, Señor, que la preparación que hemos tenido para este texto, para esta semana, tanto mía como predicador, como mis hermanos, preparando su corazón para recibir la enseñanza, sea llevada a buen término por tu Espíritu Santo. Te rogamos, Espíritu Santo, que traigas esta palabra de la mente a los corazones y dé fruto al 100%. Si alguien puede hacerlo, si alguien quiere hacerlo, ese eres tú, Espíritu Santo precioso de Dios. Te amamos, Señor, porque pones nuestra mirada en Cristo y de ahí no la queremos quitar nunca. Nunca queremos dejar de mirar a Cristo, de amar a Cristo, de anhelar a Cristo, de querer ser más y más como Cristo, de reflejar a Cristo. Que ese sea el pensamiento con el cual salgamos el día de hoy, cómo reflejar a Cristo en cada área de nuestras vidas. Siempre será nuestra oración y siempre será nuestra petición a ti, Espíritu Santo. Lo hacemos no en nuestros méritos, no porque lo creamos que merecemos, sino en los méritos que Jesús logró en la cruz. Por eso te decimos siempre en el nombre de Jesús. Amén, Dios. El día de hoy veremos uno de los eventos bíblicos más recordados y mencionados en la historia del hombre desde que aconteció hace ya más de 2000 años. Como ya sabemos, lo acabamos de leer, se lo dije la semana pasada, me estoy refiriendo a la negación de Pedro, o mejor dicho, a la triple negación de Pedro con respecto al conocimiento del Señor Jesucristo. Hay quienes especulan y dicen que Pedro negó 3 veces porque negó al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Esto ya verdaderamente es eisegesis, eso ya es ponerle de tu cosecha a la palabra. No podemos hacer ese tipo de afirmaciones. Lo que vamos a hacer es qué es lo que la Biblia nos habla y sacarlo y para nuestro provecho en Cristo. Quiero que recuerde que esto que vamos a estudiar el día de hoy, la negación de Pedro, es un hecho que está aconteciendo simultáneamente al juicio eclesiástico de Jesús. Jesús recibe 2 juicios, el juicio eclesiástico y el juicio civil. Mientras el juicio eclesiástico se está dando, al mismo tiempo Pedro, que logró entrar al patio de la casa del sumo sacerdote Caifás,
en el aposento alto se lleva a cabo la farsa que montaron. La semana pasada lo vimos. Fue una farsa total, un parapeto que montaron como juicio. Lo hicieron con tal de poder hacer legal su venganza. Anás y Caifás hicieron una pantomima de juicio al Señor Jesús, y aún así, con el juicio arreglado, con testigos falsos comprados, no podían condenar al Señor Jesús. No fue sino hasta que, desesperado, el sumo sacerdote Caifás se levanta, exasperado, le conmina a juramento por el Dios viviente que responda si es el Cristo o no, a lo que el Señor aprovecha para una vez más mostrar su gloria y magnificencia. Lo que Caifás pensaba que era una oportunidad para acorralar y condenar a Jesucristo por la envidia que le tenía, en realidad fue una oportunidad que llegó directamente de la providencia de Dios, una oportunidad para que Jesús manifestara su creación, se manifestara como Señor y juez de la creación, Su respuesta lo dejó ver claramente, lo estudiamos la semana pasada. Te conmino por el Dios viviente, dinos si eres el Cristo. Y Jesús le responde, así es, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Lo explicamos la semana pasada. Jesús vio más allá del Calvario, del Pentecostés. Jesús vio hasta el final de los tiempos y dijo, me vas a volver a ver, pero la próxima vez que me veas, me vas a ver como Señor, como juez, como Dios que va a juzgar a toda la creación. Voy a estar sentado a la diestra del poder de Dios. Al mismo tiempo que esto está sucediendo en una de las salas, en aposento alto, en una de las salas del palacio de Caifás, al mismo tiempo Pedro en el patio, casi a las 3 de la mañana, por lo tanto el frío debió de ser intenso. Dice Juan 18:18, estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Cuáles siervos? Los esclavos, los criados de Caifás. Porque hacía frío y se calentaban. Porque hacía frío, porque iban a dar, eran al menos las 2 de la mañana. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro, una vez que había atravesado el pasillo, era un portón grande. Por lo regular los palacios en esa época, al estilo de los judíos, tenían un portón grande que tenía un pasillo más o menos como de este ancho. Y una vez que pasabas ese pasillo, llegabas al patio, y detrás de ese patio estaba ahora sí el palacio. Pedro atravesó el pasillo que conducía desde el portón hasta el patio. Debió sentirse incómodo. Debió tener presente que había sido él el que había herido al sumo sacerdote. Nos podemos dar cuenta de cómo Pedro era muy impulsivo. Todos se fueron. Juan, veo que está siguiendo a Jesús. Yo también lo sigo. Una vez que entra, empieza a pensar y dice, caray, no pensé, no reparé en que yo le corté la oreja a Malco. Malco es siervo del sumo sacerdote. Todos conocen a Malco. Malco me conoce, pudo haberles hablado de mí. En ese momento los impulsos de Pedro lo llevaron hasta ahí, pero debió tener presente que lo podían reconocer. Quizá por esta razón es que no se atrevió a llegar tan lejos como Juan. Juan sí estuvo hasta allá. De todos modos entró en el patio, se sentó en medio de los siervos y los alguaciles. Estamos hablando del mismo Pedro que horas antes, en la última cena, lleno de arrogancia, deseaba sentarse en los lugares principales. Estamos hablando del mismo Pedro lleno de orgullo, un orgullo que le impidió lavar los pies a sus compañeros discípulos. Pero que cuando tocó el turno de que Jesús lavara sus pies, ese orgullo lo hizo sentir tan incómodo que de inmediato le pidió que no se los lavara, o que mejor le lavara el cuerpo completo. Es el mismo Pedro, impaciente, que le hace señas a Juan. Pregúntale quién es el que te va a traicionar. La impaciencia siempre fue característica en Pedro. Es el mismo Pedro impetuoso que protesta casi en el acto: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Es más, si es necesario morir contigo, lo haré. Es el mismo Pedro que se llenó de valor una vez que vio que los guardias cayeron de espaldas. Cuando Jesús muestra sus 3 oficios, se llena de valor, saca su espada y corta la oreja de Malco. Es el mismo Pedro
que por el coraje de este mismo acto decide seguir a Jesús, pensando en su mente y corazón: si ya corté la espada, con mi espada la oreja de Malco, ¿qué más puede suceder? Voy a ver qué puedo hacer por Jesús. Ese es el mismo Pedro del que estamos hablando: valiente, rudo, arrogante, independiente, osado, el que está a punto de experimentar el quebranto total de su autosuficiencia, algo doloroso a su ego, pero totalmente necesario si va a ser un instrumento valioso en las manos del Señor. Pedro ha logrado entrar al patio. Está en ratos de pie, en ratos sentado. Nuevamente decimos, no hay contradicción en los evangelios. Pastor, pero Juan dice que está de pie, Mateo dice que está sentado. Pasaron más de una hora probablemente. A veces estás sentado, a veces te paras, te sientas. Mateo lo vio cuando estaba parado, Juan lo vio cuando estaba sentado. No hay ninguna contradicción. Se estaba calentando en la fogata que hicieron los criados y los alguaciles para soportar el frío que la madrugada presenta, cuando de repente es confrontado la primera de 3 veces. Ahora sí vaya, Mateo 26. Quiero que entienda, por eso puse de relieve las características de Pedro, porque ese Pedro osado, arrogante, impetuoso, tiene que ser quebrantado si va a ser usado por el Señor, y así es con cada uno de nosotros. Espero que se identifique con Pedro el día de hoy. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Juan dice que estaba de pie, ya le expliqué. Y se le acercó una muchacha, una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Parecía que desde el momento mismo en que Pedro entró al palacio, la portera, porque Marcos y Lucas nos hablan que fue una criada que se encargaba de abrir y cerrar la puerta, lo vio desde su rincón en el patio y tuvo sospechas cuando lo vio entrar de que era discípulo de Jesús. La intranquilidad se podía leer a lo lejos en la cara de Pedro a causa de que acababa de cortar la oreja de Malco. Hacían más grandes las sospechas, esta intranquilidad en el rostro de Pedro, más grandes las sospechas en la criada. Ella camina a Pedro, que ya había entrado en el patio. Lucas nos dice que la criada, la muchacha, fijó los ojos en Pedro, se le quedó viendo directamente a los ojos. Entonces se acerca aún más y le dice: tú también estabas con Jesús de Galilea. Las palabras exactas varían de un evangelio a otro. Nuevamente no hay contradicciones. Como ya lo sabemos, los relatos se complementan. Un evangelista recopiló unos dichos, otro evangelista recopiló otros, y así los 4. Por lo tanto, cuando juntamos los 4 dichos, las palabras de la portera bien podrían ser como sigue. Pedro, no conocía su nombre, pero se le quedó viendo fijamente y le dijo: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Estoy segura de que tú también estabas con Jesús el Galileo. Mateo nos dice que era una criada. Esta parte es muy importante, ponga mucha atención. La palabra griega que utiliza Mateo es paidiske. Esta palabra se utiliza para describir a una esclava, una sirvienta o una criada, pero viene de la misma etimología, paidos. ¿Qué te quiero decir? Que era una criada de corta edad, una niña, una muchachita de cuando mucho 15, 16 o 17 años. Yo creo que a lo mejor has visto las películas, creo que en La Pasión de Cristo pasan que es una señora ya algo grande la que le pregunta. No es así. La mujer, la criada que se acerca con Pedro a decirle: oye, ¿no eres tú también de sus discípulos? Yo te vi con Jesús de Galilea. No es una señora grande con un rostro que increpa, es una muchachita de 15 años, 17 años a lo máximo. No fue una compañía de 600 soldados romanos, no fue la guardia del templo, no fueron los miembros del Sanedrín los primeros en amedrentar al osado y arrogante de Pedro. Fue una niña de 15, máximo 17 años, esclava en la casa del sumo sacerdote, la que dejó primero sin argumentos a Pedro.
la que lo volvió lleno de temor al grado de negar la primera vez al Señor Jesús. Versículo 70 dice: mas Pedro negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Una niña de 15 años, Pedro, el que dijo no importa, se portó muy valiente cuando estaba Jesús ahí y los soldados cayeron, los 600 soldados y la demás gente de espaldas. Pero ya cuando se encuentra solo, una niña de 15 años es la que amedrenta a Pedro y hace que lo niegue la primera vez. Pedro evidentemente fue derrotado en esa ocasión. El carácter inesperado y osado de esta declaración de la criada lo tomó por sorpresa tal vez. Por eso es que el Señor Jesús, y por eso es importante enfatizar, lo niega 3 veces. Bien podríamos pensar y podríamos justificar al pobre de Pedro y decir: es que Pedro no se lo esperaba, lo agarró de sorpresa, lo agarró en curva. Pedro esperaba que la muchachita agachara la vista, no hablara, es una criada, no están acostumbradas a intercambiar palabras, mucho menos a acusar. Pero no es así. Por eso es que el Señor le dice: me negarás 3 veces. La segunda negación es casi inmediata a la primera. Versículo 71. Saliendo Pedro a la puerta, fíjate lo que pasó. Pedro no solamente negó a Jesús, ya se quería ir, sintió temor y dijo: no, aquí me van a reconocer, mejor patitas, ¿para qué las quiero? Le vio otra criada, otra de las muchachas, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Parece que en su frustración, resultado de su miedo, Pedro trató de salir del edificio. Había estado en el patio al descubierto entre los esclavos del palacio y los guardias del templo, calentándose en el fuego. Pero ahora Pedro entendía que las cosas estaban demasiado difíciles, demasiado calientes como para seguir ahí. Probablemente tiene miedo de que en cualquier momento algún subordinado, algún esclavo se dé cuenta de quién es, se dé cuenta de que cortó la oreja de un criado, lo tomen prisionero. Quizás le haya venido esto a su pensamiento, así que trata de escapar del palacio tan pronto como le sea posible. Sin embargo, la portera no quería que saliera. No llega más allá del primer portal que conduce a la calle. Varias personas están paradas allí. Parece que esta portera estaba a punto de dejar su turno y le ha dado la noticia a los demás de que Pedro está ahí, y sobre todo a la muchacha que está a punto de relevarla. Así que ambas muchachas ahora dicen a los que están allí: este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Ahora quiero que entienda, la primera vez una muchacha confronta directamente a Pedro. La segunda vez ya son 2 muchachas, las 2 criadas, pero esta vez no le dicen a Pedro, esta vez le dicen a la gente que está ahí parada a su alrededor. Vemos que en las 2 ocasiones, en la primera le dicen Jesús el Galileo, en la segunda Jesús el Nazareno. Probablemente lo decían en tono de burla de la persona del Señor Jesús. En Lucas 22:58 nos dice que por lo menos había otros hombres ahí parados que se unieron a las muchachas diciendo: este hombre estaba con Jesús. Pedro nuevamente no tardó en responderles a las 2 niñas y a las personas. Versículo 72. Pero negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Primero, solo atina a decir que su maestro es el hombre. Ya no es Jesús. Ya no dice no lo conozco a tal, ya dice el hombre, como si fuera un completo desconocido, como si nunca hubiera compartido el tiempo con él. Esta vez Simón Pedro está fuera de sí por la ira y la frustración. Se siente cansado, se siente acorralado, se siente frustrado y lleno de ira, porque no puede hacer nada. Hace algo que no había hecho durante la primera negación. Esta vez conmina un juramento. Comienza con ese juramento a negar su conexión con Jesús. Pone a Dios como testigo de que no conoce a Jesús. Cuando dice que hizo un juramento, está diciendo: pongo a Dios por testigo de que no conozco a ese hombre. La primera vez nada más dice: no sé de qué hablan. La segunda vez dice: yo pongo a Dios por testigo que no conozco. Ni siquiera dice a Jesús que no conozco.
a ese hombre. Es imposible no percatarnos del gran contraste que se dan en dos juramentos simultáneos. En un ala, en el aposento alto, en un ala del palacio de Caifás, Caifás se levanta y le dice a Jesús: te conmino por el Dios viviente, sí, dime si eres el Cristo o no. Y Jesús, bajo juramento, muestra plenamente su sentencia y se muestra plenamente como el Rey de Reyes y Señor de Señores, muestra plenamente la verdad. Por el otro lado, en el patio, casi a la salida de la casa, Pedro mismo invoca al Dios viviente por testigo, pero no para respaldar una verdad, sino para respaldar una mentira. No conozco a ese hombre. El primer juramento, el juramento de Cristo que se da al mismo tiempo, conmina la verdad. El segundo juramento, el juramento de Pedro, confirma la mentira. Estamos hablando del mismo Pedro, del Pedro orgulloso, arrogante, valiente, que durante 3 años y medio de caminar junto al Señor Jesús, de comer con Él, de orar con Él, de recibir instrucción, amistad, respeto y amor de parte de Cristo, terminó negándole, poniendo a Dios como testigo de ni siquiera conocer quién era ese hombre. Por el relato de Lucas 22:59, sabemos que le negaron la salida a Pedro, que no pudo salir. Pedro entonces regresa al patio al descubierto. Lucas nos dice que pasó 1 hora entre las 2 primeras negaciones y la tercera negación. Pareciera que las 2 primeras negaciones ocurrieron durante la primera comparecencia de Jesús ante Caifás, y la tercera negación cuando ya estaba todo el concilio junto. Mateo nos sigue relatando, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Había pasado aproximadamente 1 hora. El rumor de que había un Galileo, un discípulo de Jesús, ya se había esparcido rápidamente por todos los presentes. Ahora los esclavos del palacio y los guardias y todos los hombres que entraron al palacio, que estaban parados alrededor cerca del fuego y de Pedro, comienzan a voltear y a verlo con sospecha. Comienzan a decirle: tú también eres un discípulo de Cristo. Oye, tu mismo acento, tu manera de hablar nos deja darnos cuenta que eres Galileo. Una comparación de los relatos que aparecen en los evangelios muestra que algunas personas hablan a Pedro y otras hablan acerca de Pedro. Vaya, ¿qué estaba sucediendo cuando juntamos los 4 evangelios? Que hay unas personas que están hablando con Pedro y otras personas un poco más lejos que están hablando de Pedro al mismo tiempo. Las acusaciones vienen de todos lados. Imagínate, Pedro está sentado o parado, como quieras verlo, junto a la fogata, se está calentando y está hablando: no, si está difícil esta situación, ¿verdad? Qué difícil situación. Entonces la gente que está ahí lo escucha, dice: oye, tú tienes acento galileo. Ya se había corrido el chisme y Pedro ve que la gente está murmurando, por allá unos, por acá otros, y lo voltean a ver y dicen: sí, creo que sí es él, porque sí, mira, habla parecido. La gente que está ahí a su lado, a su izquierda, a su derecha, también están diciendo: oye, tú hablas mucho como los galileos, tú hablas mucho como los discípulos de Pedro. Como si no fuera suficiente, Lucas nos dice que un pariente de Malco suelta bruscamente una pregunta que atravesó su alma. Un pariente de Malco le dice: oye, ¿no te vi también en el huerto? ¿Qué crees que sintió Pedro en ese momento? Pedro acababa de cortar la oreja de Malco. Sabía que si lo identificaban lo podían meter a la cárcel. ¿Te acuerdas por qué solamente Juan escribió el nombre de Malco? Juan lo conocía directamente y Juan sabía que ya no corría peligro, Pedro ya estaba muerto. Pero en ese momento un pariente de Malco le dice: oye, ¿no te vi también en el huerto? En ese momento Pedro se debió de haber puesto pálido, empezar a sudar frío. Dice: ¿qué hago? Su reacción no se hizo esperar. Versículo 74. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre.
y enseguida cantó el gallo. Cuando Pedro negó al Señor Jesús la primera vez, solamente habló. Cuando lo negó la segunda vez, hizo un juramento. Cuando lo niega la tercera vez, maldice y jura al mismo tiempo. El decir que maldijo quiere decir que invocó que Dios le hiciera algo malo si no decía la verdad. Que Dios me castigue y que me deje sin hijos y que castigue mi posteridad y es mi testigo si yo estaba con él. Eso fue lo que Pedro pudo haber dicho para negar a Jesús. Estaba invocando contra sí maldición tras maldición. Y este Galileo, mientras más fuerte habla, mientras más invoca maldiciones, más está delatándose a los que lo rodean, más les está dando a entender que es un mentiroso. Sus palabras lo siguen delatando. Pero en su tierna e infinita misericordia, en su gracia soberana y en su providencia que controla todo, el Señor Jesús viene a rescate. Versículos 74 y 75, la segunda parte del 74 dice: inmediatamente cantó el gallo, o un gallo cantó, y Pedro en ese momento recordó las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Si el Señor no hace providencialmente esto, Pedro, quién sabe qué tanto más hubiera podido haber hecho. Tal vez sacado el cuchillo nuevamente, ahí lo hubieran apresado, no sé qué tanto. El relato de Lucas 22:61, es más, vamos a leerlo, de todos modos aquí ya casi terminamos. Lucas 22:61. El 60 y 61. Mateo no nos hace esta observación, Lucas sí. Por eso es que cuando Mel Gibson hace La Pasión de Cristo, en ese momento en que Pedro lo niega, se ve la mirada de Jesús cómo atraviesa y cómo se le queda viendo fijamente a Pedro. Sí sucedió. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor está en el ala superior del palacio, voltea hacia donde se encuentra Pedro. Sabe perfectamente dónde está Pedro. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Trágica la situación de Pedro. Mientras el mismo gallo cantaba, en ese momento Pedro recuerda las palabras de Jesús. Providencialmente cruza una mirada en el ala superior donde está Jesús. Jesús se le queda viendo, muy probablemente con el rostro todavía cubierto por los salivazos, ennegrecido, amoratado por los golpes recibidos. El juicio del maestro estaba terminando. Iban a sacarlo ya hacia el patio. En pocas horas lo iban a conducir una vez más al Sanedrín. Cuando Pedro oye que el gallo canta y lo ve a Jesús mirándolo a lo lejos, con los ojos llenos de dolor, pero al mismo tiempo unos ojos llenos de perdón, se despierta repentinamente el recuerdo de la advertencia de Cristo. Y en ese momento Pedro sale y llora amargamente. No nos dicen los evangelios cómo fue que logró salir Pedro al fin del palacio. Muy probablemente, como Jesús ya iba a ser sacado, nuevamente se hizo alboroto, se abrieron las puertas y Pedro salió. Como quiera que haya sido, Pedro por fin logró salir y lloró como solamente Pedro pudo haber llorado, amarga, profundamente, lleno en su corazón con un genuino pesar de lo que ha dicho y de lo que ha hecho. Se cumple lo que dijo el profeta Jeremías: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Pedro confió en su propio corazón. Pedro confió en su valor, en su osadía, en el orgullo de ser de uno de los preferidos de Jesús. Confió en sus propias fuerzas, confió en sus propios recursos, confió en su corazón y su corazón terminó engañándolo. Lo traicionó cuando más lo necesitaba. No podemos confiar en nadie,
mucho menos en nosotros mismos. Pero no podemos olvidar y dejar de lado la situación del Señor Jesús antes de pasar a nuestra aplicación. No podemos olvidar cuánto debió de haber sufrido nuestro Señor Jesús. Sin duda, las negaciones de Pedro le dolieron más que los moretones, los golpes y las burlas. Salmo 55, 12. Los moretones, las burlas, los escupitajos eran de sus enemigos declarados, pero la negación, negación con juramento, negación con maldición y juramento, eran de uno de sus íntimos, de sus amigos, de uno de aquellos que él consideraba más cercanos a él. Salmo 55, 12 al 14 nos dice: porque no me afrentó, no me hizo daño un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El Salmo 55, un salmo mesiánico que nos deja ver que el sufrimiento de Cristo y su humillación también fue por la negación de Pedro. En este aspecto de la triple negación de Pedro, por increíble que parezca y por más vil que vemos este acto, aún aquí se revela la gracia, el amor y el perdón del varón de dolores. Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Aún dentro de un acto tan vil y despreciable, aún dentro de un acto tan doloroso para el Señor Jesús, encontramos una muestra de la gracia, del amor y del perdón del varón de dolores, que es Jesucristo. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por lo que más le convenía hacer. ¿Qué le convenía hacer según Pedro? Negar a Jesús para no ser arrestado, para no ser llevado a juicio. Mas el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Pedro cometió un error fatal. Pedro cometió el error de confiar en sus propias fuerzas y en su propio corazón engañoso, y dejó a un lado su confianza en Jesucristo. Muchos cristianos en la actualidad hacemos exactamente lo mismo. Dios jamás nos ha pedido que usemos nuestras habilidades para hacer algo para Él. Su plan es que dependamos completo de la habilidad de Él y no de la nuestra. Qué cambio tan drástico para Pedro. Días antes había caminado con Jesús. Semanas antes había sanado enfermos, liberado a oprimidos por el diablo. Semanas antes había hecho milagros y prodigios. Horas antes había sacado su espada para defender, aún a su modo bizarro, pero sí para defender al Señor Jesús. Lo había acompañado a orar a Getsemaní. Lo había visto transfigurarse en el monte. Había sido junto a Juan los dos únicos que le siguieron a la casa del sumo sacerdote, aún y sabiendo que lo podían reconocer. Qué cambio tan drástico, porque en unos momentos, de un momento a otro, dos niñas y un puñado de hombres sin mayor trascendencia. No fue Pilato, no fue Herodes, no fue Anás, no fue Caifás, no sabemos ni siquiera quién fue. Fue un puñado de hombres sin trascendencia. Lo hicieron retroceder, lo hicieron tragarse sus palabras y lo hicieron caer estrepitosamente. Dios nos ama tanto que usará, si es necesario, como con Pedro, el dolor
para llevarnos al punto en que dependamos totalmente de Él. Dios siempre tuvo un plan trazado para Pedro, pero a Dios le estorbaba algo en Pedro: su ego, su orgullo, su autosuficiencia. Y Dios lo amó tanto que lo llevó hasta el final de sus fuerzas para quebrar todo eso y ahora sí poder usarlo. Y te tengo una noticia, amado hermano, tú que estás aquí: Dios tiene un mismo plan para ti y para cada uno de los que estamos aquí. Pero si tu orgullo, tu ego, tu autosuficiencia estorba, Dios te va a hacer pasar por lo mismo que hizo pasar a Pedro, por una humillación en la que todo eso sea deshecho. Dios nos ama tanto que usará para cumplir su plan, si es necesario, va a utilizar el dolor para llevarnos a un punto en que dependamos totalmente de Él, así como lo hizo con Pedro. Dios nos llevará hasta nuestro límite, hasta que no podamos más, para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos y a confiar solamente en Él. Como Pedro, muchos de nosotros tardamos en entender esta lección y tenemos que descubrirlo a la manera difícil. Así que cuando nos encontremos en una situación complicada, no le des más gloria al diablo de la que se merece. En la mañana hablábamos de él un poco, del discipulado, y te dije: no le doy más gloria al diablo de la que se merece, pero sí hay que hacer mención de que hay una realidad espiritual de las tinieblas. Pero cuando estés en una situación en la cual te están quebrantando, en la cual Dios te está llevando al límite del dolor, no le des la gloria al diablo, dale las gracias a Dios, porque te está enseñando, como a Pedro, a depender de Él. No quiero que te confundas, amado hermano. No te vayas de aquí pensando que tenemos un Dios sádico que se complace en nuestro dolor. No es así. Pero sí tenemos un Dios que nos ama tanto, que va a utilizar el dolor si es necesario para llevarnos al final de nuestras fuerzas, para llevarnos al final de nuestra osadía, de nuestro valor y de nuestra autosuficiencia, hasta que lleguemos al punto de reconocer que sin Cristo no podemos, no tenemos y no somos nada. Absolutamente, la vida cristiana se trata de Cristo. Dios utilizará ese dolor para su gloria y para nuestro bien. Así que si Dios lo permite, Él te va a mantener únicamente lo necesario en medio de ese dolor, hasta que reflejes a Cristo en medio de toda la situación. Pedro, el hombre que confió en su orgullo y su habilidad de ser un gran hombre rudo, falló estrepitosamente y negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Después se dio cuenta de su error y lo dejó plasmado en su discurso en Pentecostés. Vaya a Hechos 2:22. Dios siempre tuvo un plan para Pedro, pero le estorbaba muchas situaciones negativas en el carácter de Pedro: orgullo, arrogancia, osadía, autosuficiencia, creer que podía en sus propias fuerzas, confiar en su propio corazón. Una vez que Dios lo lleva al límite, a darse cuenta que 2 niñas y un puñado de hombres lo hicieron retroceder, ahora sí estaba listo para confiar solamente en Jesús. Se nota por su discurso en Pentecostés, Hechos 2:22. Varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado varón por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Quiero que cierres tus ojos un momento. Falta todavía un momento para terminar. Pero quiero que te concentres en estos últimos instantes. La mentalidad de Pedro cambió drásticamente a partir de ese día. A partir de ese día se dio cuenta Pedro, cuando Dios lo llevó al final de sus fuerzas, de su autosuficiencia, cuando se dio cuenta que no podía confiar más en su corazón. Pedro se dio cuenta que no solamente él necesitaba confiar en Dios, se dio cuenta que Jesús mismo realizó las señales, milagros y prodigios en la suficiencia de su Padre. Lo plasmó en su discurso
en Hechos, lo acabamos de leer. Varón aprobado por Dios. Dios hizo milagros, prodigios y señales por medio de él. Se dio cuenta que aún el mismo Señor Jesús dependió de su Padre para realizar toda su obra. Pedro aprendió la lección. Pedro dejó de confiar en sí mismo, dejó de confiar en sus habilidades y comenzó a descansar en la suficiencia de Cristo. El fruto lo vemos ese día y a partir de entonces predicó ya no solamente delante de un puñado de hombres y 2 niñas, delante de más de 3,000 hombres, porque al menos 3,000 hombres se convirtieron ese día. Ese día, con valor inusitado de parte de Dios, dijo: sí, yo caminé con él, yo le conocí, yo estuve a su lado, yo soy su discípulo, yo doy testimonio de que murió y resucitó. No se acobardó en lo más mínimo, no se echó para atrás, no perjuró, no maldijo, porque esta vez no confiaba en su corazón, esta vez confiaba en Cristo. Pero Pedro tuvo que ser zarandeado para aprender a vivir una vida cristocéntrica. En Hechos 2, ahí con tus ojos cerrados te lo voy a leer, el 38 al 41 dice: Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cierra tus ojos, Ángel. Horas antes, el Señor Jesús le hace una confesión a Pedro y le dice: Pedro, has pedido tu alma para ser zarandeado, pero yo he rogado que tu fe no mengüe. El Señor lo dejó con un poquito de su fe, con la poca fe que tenía en Cristo. Toda la fe de Pedro estaba en él mismo. La gran mayoría de su fe de Pedro estaba en su corazón, en su valor, en su rudeza. ¿Cuántas veces no he tenido que pasar horas en alta mar pescando? ¿Cuántas veces no he tenido que sortear grandes tormentas? ¿Cuántas veces no he tenido que cargar kilos y kilos de peces? ¿Cuántas veces no he tenido que pelearme con hombres igual o más rudos y valientes que yo? ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede amedrentar? ¿Qué me puede causar temor? Nada, pensaba Pedro. Es más, acabo de hacer milagros como nunca imaginé. Es más, acabo de sacar mi espada y de cortar la oreja de un ciervo. Es más, todos lo dejaron atrás y solamente Juan y yo estamos aquí. ¿Qué me puede hacer retroceder?, pensaba Pedro. El Señor le muestra a Pedro que estaba confiando mucho en sí mismo, al grado de que era un estorbo para que se cumpliera el plan perfecto para su vida. No fue Anás, no fue Caifás, no fue Pilato. Fueron 2 niñas de 15 años y un puñado de hombres los que hicieron jurar y maldecir a Pedro: no lo conozco. En ese momento Pedro cruza su mirada con la mirada de Jesús, una mirada con dolor, la de Jesús por lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo una mirada que le dice: ya sabía que esto iba a suceder, ya te había perdonado antes de que sucediera. Ten, aquí está mi perdón. Por eso es que Pedro sale y llora amargamente, porque se da cuenta de lo que acaba de hacer. Se da cuenta que confió en sus fuerzas y en su autosuficiencia. Se da cuenta que confió en su propio corazón y no en Cristo. Lo voltea a ver amoratado, ensangrentado, con el cuerpo cubierto de saliva de sus enemigos, y se da cuenta que negó a su maestro, aquel que dio instrucción, comida, enseñanza y milagros a su vida durante 3 años y medio.
Y en ese momento entiende Pedro que se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice: me he propuesto a no predicar otra cosa sino a Cristo y a Cristo crucificado. Tampoco Pablo confiaba en su suficiencia. Lo que él muchas veces tenía como currículum, después lo tuvo por basura. Hebreo de hebreos, fariseo del Sanedrín, para mí ya es basura. Yo no confío en mis fuerzas, confío en Cristo y Cristo crucificado, en sus méritos, en sus logros. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y no te estoy hablando de riqueza y prosperidad. Tú sabes que cuando hablamos de un plan de Dios es reflejar a Cristo aquí en la tierra. Ese es el plan y esa es la victoria verdadera de un cristiano. Esa es la verdadera vida cristiana. Reflejar a Cristo en cada área, en cada lugar, en cada situación de nuestras vidas. Pero cuando el orgullo, la autosuficiencia y el confiar en tu propio corazón se vuelve un estorbo, Dios se las arregla para humillarte. Y te va a doler como no tienes idea en tu ego y en tu orgullo. A Dios no le complace, no es un sádico, te lo repito. Pero Dios va a cumplir su plan en ti y en mí, sí o sí, porque Él lo que comienza termina. Tenemos dos opciones el día de hoy: salir de aquí y seguir confiando en nosotros mismos, no aprender la lección y esperar a que Dios nos humille, a que Dios nos trate en nuestra autosuficiencia por medio de situaciones dolorosas como a Pedro. Somos personas, somos globos inflados en medio de un mundo de alfileres. Cualquier mínima situación te puede desinflar. O puedes salir de aquí diciendo: Señor Jesús, se trata de ti, siempre de ti y solo de ti en mi vida. No permitas que confiemos más en nuestro corazón, Señor. No permitas que confiemos más en nuestra habilidad. No permitas que confiemos más en nuestras fuerzas. No permitas que seamos, Señor, como Pedro. No lo criticamos, no lo juzgamos. Por el contrario, entendemos perfectamente que cualquiera de nosotros hubiera hecho exactamente lo mismo. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos tenido la osadía de seguirte hasta el patio del sumo sacerdote. Pero ya que hemos visto su historia, ya que hemos aprendido de él, te rogamos, Señor, que salgamos de aquí confiando en Cristo, que salgamos de aquí descansando en Cristo, que salgamos de aquí buscando conocer más a Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo de manera práctica, hermano? Dejar de confiar en nuestra autosuficiencia y empezar a confiar en Cristo. Para empezar, lleva una vida devocional diaria. Ya lo vimos hace un par de semanas. Cuando tú inicias un negocio, un trabajo, cuando tú inicias cualquier proyecto nuevo, pero ni siquiera lo oras, ni siquiera lo pones en manos de Dios. Cuando tú inicias un ciclo nuevo de escuela, de lo que sea, pero ni siquiera lo oras, ni siquiera lo pones en manos de Dios, estás viviendo tu vida en tu autosuficiencia. Pero yo siempre lo he hecho, puedes pensar, pero a mí siempre me ha salido bien, pero a mí siempre me ha resultado. Pedro pensaba lo mismo y mira lo que le pasó. Y para tu vida cristiana en particular, en específico, deja de tratar de vencer el pecado en tus fuerzas. Deja de tratar de ser como Cristo en tus fuerzas. Te vas a cansar y te vas a frustrar. Ten un tiempo devocional diario con Él. Ámalo, anhélalo. Ten hambre y sed de Él. Pídeselo en este momento si es necesario. Señor, anhelo conocerte más, Señor. Quiero amarte más, Señor. Dame hambre y sed de ti. No queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Tratar de ser cristiano, Señor, es cansado y no da ni siquiera un poco de fruto. Por eso es que te pedimos en esta tarde, Señor, que nos ayudes y nos lleves a descansar en Cristo, tal como lo hizo Pedro a partir del día de Pentecostés. Dejar de actuar en nuestras fuerzas y en nuestra suficiencia
y empezar a depender de Cristo en todo momento y en todo lugar. Sigue así con tus ojos cerrados. Vamos a terminar ya diciéndole: Señor y Dios, creemos firmemente que si tú nos haces pasar por una situación dolorosa, por una situación en la cual nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia es aplastada, es porque nos estás llevando al final de nuestras fuerzas para que empecemos y vivamos siempre dependientes de ti. Haznos entender, Señor, que la vida cristiana se trata de Cristo, siempre de Cristo y solamente de Cristo, no de nosotros. Nuestras habilidades nada sirven, nada valen, nada son comparadas con tu gloria y majestad, con tu poder fluyendo a través de nosotros, con tu Espíritu Santo llevándonos a vivir la vida cristiana. Por eso te rogamos, Señor, ponemos a tus pies nuestras habilidades, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo han hecho miles de cristianos, millones a través de la historia. Y te decimos: aquí están a tus pies nuestras habilidades, aquí están a tus pies nuestro corazón. No confiamos en ellos, confiamos en ti y solamente en ti, Señor Jesús. Gracias por esta palabra a nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Y te ruego por aquellos que están en este momento en medio de la prueba, en medio de la lucha, que están en este momento como Pedro, negándote, llegando al fin de sus fuerzas, que dejen de luchar ya, que dejen de tratar de salir a flote ya por sus propias fuerzas, que se dejen caer en tus brazos, que vayan a ti y descansen. El que va a ti tú nunca le echas fuera. Tú dijiste: vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Que dejen de tratar en sus propias fuerzas, Señor. Hazles entender que no van a poder jamás, que tú los estás llevando al fin de su suficiencia para que comiencen a depender de Cristo. Gracias, Dios bendito. Gracias, maravilloso y precioso Espíritu Santo, porque creemos que tú llevarás esta palabra en nuestro corazón, la atesoramos y la pondremos por obra todos los días de nuestra vida cristiana, de aquí hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Tenemos un Dios bueno. Denle un aplauso a ese Dios bueno.